Esta noche, bendito Dios, leemos que así como un día, solo te marcó por el así como un día levantaste para ir tu gloria, así como un día Dios sabemos que has fuera de los impanos, así como un día levantaste a la tumba. Hoy también lo puedes hacer de nosotros. Hoy también puedes intervenir en la vida de esta noche, Dios mío, bendito sea. Solo tú conoces el corazón de ella, de ellos, Padre. Solo tú tienes el derecho sobre la vida de ambos en tu palabra, Señor. Lo único que te pedimos en esta noche es que hagas tu voluntad, oh Dios. Que hagas tu voluntad en mis vidas, Señor. Si lo quieres saber, hazlo para tu gloria y para tu honra. Y si no, bendito Dios, tú sabes por qué haces las cosas, Dios. Cuando nos entregamos en tus manos, te ponemos delante de ti, Dios, para que tú hagas conforme sea tu divina voluntad, obrando, Señor. Te damos muchas gracias por lo que hagas en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos que tú eres bueno y grande. Bueno, hermanos, vamos a comenzar, los invito para que hablen la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Capítulo 6, versículo 16. Cuando lo tengan, me pueden confirmar con un amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, lo hacemos en reverencia al Padre, al Hijo y bajo la dirección del Espíritu de Dios. Amén. Amén, amén. Dice la Biblia, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto, he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una nación grande se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia, su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. Hasta aquí la palabra, amén. Bueno, antes de entrar en la palabra, quisiera tratar unos temitas acerca de este libro de Jeremías. Se dice que este libro de Jeremías se escribió aproximadamente en el año 585 al 580 antes de Cristo. Se dice que su autor fue Jeremías. Y el tema principal de este libro es el juicio ineludible de Dios hacia el pueblo de Judá, o el juicio inevitable de Dios hacia esta nación de Judá, debido a que se había apartado de los principios de Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Hay un tema muy importante aquí en este libro y trata de la vida de Jeremías. Se dice que el ministerio profético del profeta Jeremías inició 40 años antes del fin de su historia o de su muerte. Amén. Y dice la historia que este ministerio profético empezó cerca del año 626 al año 586 antes de Cristo. Y se basa, este ministerio profético fue en el tiempo del reinado de Manasés.
La Biblia nos revela en el capítulo 21 del segundo libro de los Reyes que Manasés fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Dice la Biblia que este rey Manasés fue el hijo del rey Ezequías. La Biblia nos revela, nos enseña en el capítulo 21, perdón, es que habla del capítulo 20, nos habla de este rey, ya no, nos habla del rey, el padre de Manasés, sí, el rey Ezequías, y la Biblia nos habla que este hombre fue un hombre de Dios. Dice la Biblia que este hombre hizo lo recto ante los ojos de Dios, porque este hombre estableció los principios que Dios había dado a través de la ley de Moisés. Dice la Biblia que este hombre, el rey Ezequías, tumbó las estatuas y los ídolos que la nación de Judá se había hecho. Dice la Biblia que este hombre caminó con Dios todo el tiempo de su reinado. El reinado de este hombre empezó a los 8 años. Dice la Biblia que a los 16 años este hombre se consagró a Dios. Y dice la Biblia también, en el mismo capítulo, que este hombre encontró el libro de la ley, el cual era el que había dado Dios por medio de Moisés. Y dice la Biblia que este hombre reunió los sacerdotes, los profetas y todos los ancianos del pueblo. Dice la Biblia que reunió desde el más pequeño hasta el más grande, para ubicar nuevamente el culto a Dios en el templo. Amén. Gloria a Dios. Pero dice la Biblia que después de que su hijo Manasés lo sustituyó, este hizo todo lo contrario a lo que su padre había hecho, ya que dice la Biblia que le levantó un lugar alto a Baal y le hizo una estatua o una escultura a cera, que eran dioses paganos. Dice la Biblia que este hombre llevó nuevamente el corazón del pueblo a la idolatría y a la maldad. Pero también se dice que el ministerio profético de Jeremías se dio en un tiempo muy importante, a los 13 años de reinado de Josías. Dice la Biblia que Josías era un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Dios, que este hombre también, al igual que el rey Ezequías, hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y dice la Biblia que fue el último rey en Judá que cumplió los principios de Dios. Y dice la Biblia que este hombre, al igual que su padre David, no se apartó ni a diestra ni a siniestra y mantuvo los principios de Dios para con el pueblo. Dice la Biblia que Jeremías y Habacuc, estos dos profetas, le ayudaron a construir esos principios en el pueblo. Pero también dice la historia, hablando de Jeremías, que él veía que el corazón del pueblo no se llegaba totalmente a Dios, el corazón del pueblo no se reconciliaba con Dios, y por esto se cree que se le llamó el profeta llorón, porque el motivo por el cual el profeta afligía mucho su corazón es porque él veía la decadencia del pueblo y también veía que venía un juicio de Dios que era irremisible debido a la apostasía del pueblo para con Dios. Amén. Amén. También la historia nos revela, la Biblia nos revela que el profeta Jeremías profetizó la caída de 9 naciones extranjeras fuera de Judá, que fue la 10ª. Estamos hablando de la caída de los asirios, estamos hablando de la caída de varias naciones que empieza a relatar el libro de Jeremías en el capítulo 46 en adelante, donde habla de la caída del pueblo de Egipto, donde después habla que posterior a eso vino la cautividad del pueblo de Judá, de la tribu de hijos de Judá, de la nación. Viene la caída y dice la Biblia que llegó Nabucodonosor y sitió el pueblo. Dice la Biblia que Nabucodonosor tomó al rey Joacim, que era el rey de Judá en ese entonces, lo toma preso, lo lleva a Babilonia, se lleva los utensilios de la casa de Dios para la casa de sus dioses. También dice la Biblia que nos narra aquí la caída de los filisteos, la caída de los moabitas, de los amonitas, de los edomitas, de Damasco, de Arabia, de Elam, y la caída de Babilonia, que lo vamos a ver más adelante, que fue la caída de los babilonios en manos del rey Ciro, el rey de Persia.
Entonces, este es el registro bíblico que nos habla de la historia del libro de Jeremías. Amén. Amén, amén. Ahora vamos a entrar en el capítulo, en el capítulo 6, en el versículo 16. Y dice la Biblia en el versículo 16: Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Aquí el Señor le da un mensaje a este pueblo y les dice, por medio del profeta, les aconseja que se pararan y miraran las sendas antiguas, es decir, que revisaran ese libro de la ley, que Dios a través de Moisés les había enseñado al pueblo cómo vivir una vida regida por los principios espirituales. Amén. Lamentablemente este pueblo de Judá se había desviado de esos principios y esa había sido la causa de la caída, de la decadencia moral y espiritual de este pueblo. Es fácil hoy en día ver, hermanos, como muchos hoy en día de los creyentes han ido bajando la guardia. Quizás nosotros en muchos momentos hemos bajado la guardia. Yo creo, hermanos, que si nosotros en estos momentos estamos aquí, reunidos dándole culto a Dios, escuchando la palabra, no ha sido por nuestras propias fuerzas, amén, porque nosotros no somos merecedores, solamente ha sido la misericordia de Dios la que nos ha guardado. El verso 17 dice: Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Aquí hay un tema muy delicado, y es como un pueblo que conocía de Dios, un pueblo que había escuchado la voz de Dios. El Señor, como siempre, mandándole la alarma para que ellos despertaran. Dice la Biblia que Dios les puso atalayas. Los atalayas eran hombres que el rey ponía en los lugares altos para que miraran cuando venía el enemigo. Dice la Biblia que cuando el enemigo venía, el atalaya hacía sonar la trompeta y ya el pueblo sabía que había guerra, que había que pelear. Aquí lo que yo les estaba queriendo decir era que Él los estaba incitando a que pelearan esa batalla, pero el pueblo estaba muerto espiritualmente, el pueblo estaba totalmente derrotado. Amén. Sí, amén, gloria a Esto nos Dios. da a nosotros a entender de que la vida espiritual es una vida que hay que pelear. Sí, Y amén. mientras nosotros a veces dormimos, sabemos que el enemigo no duerme. Sí, gloria a Sabemos Dios. que el enemigo no descansa. Sabemos que el diablo es paciente para esperar. Para el diablo no importa si nosotros caemos en 20 o 30 años, porque él sabe que si logra el objetivo de derribarnos, detrás de nosotros se va nuestra familia. Detrás de nosotros quizás se van aquellos que tienen los ojos puestos en nosotros. ¿Qué dirán aquel inconverso que tiene un buen concepto de nosotros? ¿Qué diría el día de mañana si nos viera tomados de la mano de otra mujer que no es de maldición? Sabemos que esa persona difícilmente va a llegar al Evangelio. Entonces,